honra y una bendición poder estar en esta casa, en nuestra casa. No solamente por ser hermanos en la fe, sino porque podemos decir que en Dios nacimos en las mismas casas de los mismos padres. Y los hijos que se crían juntos, cuando uno va a visitar al otro, son sus hermanos. Créame que yo siento que estoy en mi casa y sé que esta es mi casa. Ketty Ramírez, ¿verdad? Muchos me conocen ya que hemos venido en otra ocasión. Bendigo la vida del pastor Rubén Peña, de su esposa la pastora Yandy, de Cheo, de Gloria al Nombre de Jesús, de Francisca, de Julia, del niño que ya está bien grandote, lo vi por aquí. Dios te bendiga, mijo. Y el chiquito Eliazar también, Dios lo bendiga, gloria a Dios. Bendigo toda la casa, gloria al nombre de Jesús. Es una bendición cada vez que tenemos la oportunidad de predicar a Cristo. Yo quiero que usted me acompañe repitico la carta de los Romanos, en el capítulo 2, versículo 29. Voy a desatar una palabra que el Espíritu Santo me ha dado aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. La carta a los Romanos, capítulo 2, a la altura del versículo 29. Alabado sea Dios. Ando bien acompañada de mi sacerdote, mi esposo. Alabado sea Dios. Y ando acompañada de la diaconisa principal, mi hija Isolina Pérez. A Dios sea la gloria. Y la iglesia Ríos de Avivamiento Sean les saluda. Esperamos, como dice el pastor, mi esposo, estar juntos, prontos, compartiendo esta gloria que Dios ha depositado en estos pasos para honra de su gloria y su nombre. Romanos capítulo 2, versículo 29. Leo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que en esta hora, Dios eterno, tú hagas que ella germine en esta casa. Que tú me uses como instrumento tuyo, Dios eterno, a fin de que yo pueda desatar lo que tú has puesto en mi espíritu, y cada uno podamos salir edificados de este lugar. Y toda la honra y toda la gloria es tuya. Gracias, Dios eterno, por la vida que están aquí. Gracias por la vida que tú transformas en este día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el compañero fiel. Y creo que ya hace tiempo que tú estás aquí. Así que estoy confiada que mientras predico tu palabra, tú haces la obra que la casa necesita. Y toda la honra y toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese unos minutos. Orando por este mensaje y por esta casa. Y el Espíritu Santo me trae esta carta de los Romanos. Y le digo: Espíritu Santo, hablarme de los Romanos y hablarme de esta carta de los Romanos. Es que tú quieres que en esta casa yo comience a hablar de lo que se trata tu ley. Pero el Espíritu Santo me trae al versículo 29 y me dice el tema: a quien Dios decide alabar. Dígale a alguien: Dios decidió alabarme. Y es impactante cuando el Espíritu Santo me está hablando de a quien Dios decide alabar. Porque quien escribe esta carta a los Romanos la escribe el apóstol Pablo. Pablo, un hombre que en la tierra, humanamente en la vida secular, podemos decir que fue un hombre alabado. Fue un hombre reconocido en la sociedad, porque fue un hombre intelectual con los conocimientos humanos, de tal manera que podía estar en lugares donde había gente de alta envergadura, podemos decir. Pero cuando él está escribiendo esta carta a los romanos, él está escribiendo a un pueblo judío que se había quedado en ese lugar
salir de la persecución que vivió el pueblo de Dios en Jerusalén, hubo una clase, una cantidad de judíos que se movieron hacia la zona de Europa. Pero ocurrió algo con estos judíos, los cuales se habían movido a Europa. Y es que el hecho de él estar en esos lugares, de ellos estar en esa zona, ellos olvidaron la raza y la sangre que tenían y se fueron acostumbrando a lo que se vivía en Roma. Y esto fue de manera tal que aquellos judíos comenzaron a adoptar las costumbres romanas. Dile a alguien: no te olvides de lo que Dios hizo en ti. Aquellos judíos, por la persecución, se movieron hasta Roma. Entonces fue tanta la costumbre que comenzaron a tener ahí, que a los dioses politeístas que adoraba esta gente, aquellos judíos se le olvidó de dónde ellos eran, a quién habían conocido, que eran una raza marcada por Abraham, que Dios le dio una palabra a Abraham cuando los llamó en Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te diré y haré pacto contigo. Era gente que era hijo de promesa. Hay gente que se le olvida la promesa que Dios le dio. Hay gente que cuando cambia de territorio se le olvida lo que Dios ha dicho. Pero yo vengo a hablar con gente que en esta noche Dios ha decidido alabarlo. En esta gente Dios ha decidido entregarle lo que Él ha dicho. Y esto es impactante, porque cuando a esta gente se le olvida este pacto que Dios hizo con Abraham, Dios hizo este pacto con Abraham y le dijo: de cierto te voy a engrandecer. Y dice: te daré descendencia, aquella descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y que luego a través de José llegaron a Egipto y fueron esclavos 440 años. Dios permitió que salieran de ahí, pero vino nueva persecución. Tú sabes qué pasa, que cuando Dios te decide alabar, comienza una persecución. Cuando Dios decide hacer algo contigo, se inicia una persecución. Pero yo vengo a hablar con gente que entienden que Dios no se equivoca. Yo vengo a hablar con gente que entiende que Dios sabe escoger. Yo vengo a hablar con gente que cuando Dios lo escogió y dijo: yo te aposiciono, no importa la persecución, ellos saben quién los llamó. Ellos no cogen costumbre romana, ellos no cogen otra costumbre sino la que Dios le dio. Créame que siento a Dios aquí. Y esto es impactante, porque cuando Pablo está hablando aquí a los romanos, él está hablando a este pueblo que está afligido ahí. Él está hablando a un pueblo que está escondido ahí. Y este pueblo se está olvidando de quién es. ¿Y sabe qué pasa? A causa de que se está olvidando de quién es, entonces está tomando actitudes incorrectas. Incorrectas de tal manera que quiere juzgar a otro por las cosas que ellos no están cumpliendo. Que quiere ver en otro las cosas que él no está haciendo. Ni caiga, no llaman Y cuando estoy hablando con el Espíritu Santo esto, y digo: Espíritu Santo, ¿y qué tú quieres decir a esa casa? Y me dice: hay una palabra que se desata aquí. Y es que cuando Pablo está hablando con esta gente, Pablo le está diciendo: yo tengo que recordarle algo a usted. Usted es hijo de una circuncisión que se hizo. Usted es hijo de una promesa. Usted es hijo de un pacto que se dio. Que cuando Dios hizo pacto con Abraham, le dijo: este será el pacto. Tú vas a circuncidar todo el que llegue a tu casa. Todo varón de 8 años, el extranjero, el esclavo, todo el que entre, este será el pacto. Ay, que manchuna cae.
Yo siento que hay gente que Dios va a levantar en esta casa hoy. Yo siento que hay gente que Dios la va a levantar en esta casa hoy. Y esto es importante, porque cuando Dios le da este pacto a Abraham, entonces le dice: esta es la señal del pacto. Tú tienes que circuncidarme a todo varón, y no solamente el que venga de ti, sino también el extranjero. Y tú sabes que me impacta esto, que aquel pueblo que estaba en Roma, ellos reconocían eso muy bien. Ellos tenían eso bien. Lo que pasa es que ellos tenían la letra, pero se le había olvidado de la manifestación de la letra. Y yo vengo a hablar con gente que aunque no tenga la letra, lo que está buscando es lo que la letra manifiesta. Esto es importante, porque entonces yo entendía que estaban bien. Mientras ellos estaban en Roma, yo entendía que estaban bien, y se olvidaron del pacto que Dios hizo con su padre Abraham. Entonces, ¿sabe qué pasa? Ellos estaban viendo y se estaban fiando en la debilidad de aquellos que no vinieron de Abraham. Dile a alguien: están mirando mi debilidad. Dile a alguien: están mirando mi debilidad. Pero esto es impactante cuando el Espíritu Santo me habla de esto. Porque ¿sabe qué ocurre? Aquella gente, aquellos judíos, ellos estaban diciendo: nosotros venimos de la circuncisión, en nosotros está la promesa y nosotros somos los merecedores. Pero se le estaba olvidando que aquella letra, aquella ley que le dieron, ese fue el pacto, fue una ley. Luego le escribió Moisés y escribió esta ley que tenían que cumplir el pueblo. Si ellos no la cumplían, entonces no eran dignos de estar delante de la presencia del Padre. Todo aquel que no la cumplía era considerado inmundo, era sacado, era desechado del pueblo de Dios. Esto es importante, porque cuando el Espíritu Santo me habla de al que Dios decide alabar, dile: cuando Dios decide alabar. Dígale a alguien: cuando Dios decide alabar, no puede haber nada que se oponga. Cuando Dios decide que va a exaltar, no hay limitación de ley, no hay limitación humana. Cuando Dios decide alabar, y esto es impactante, porque entonces aquí Pablo le lleva esta carta a los romanos. Y aquí donde está leído el versículo 29 dice: Pablo le está explicando a estos judíos que están confundidos. Él está explicando a aquellos que están confundidos, que ellos entienden que ellos tienen la salvación porque tienen la ley. Ellos entienden que tienen la sangre y la están cumpliendo. Pero dile a alguien: no se trata de tener la sangre, no se trata de tener la ley. Se trata del que Dios quiere alabar, se trata del que Dios quiere escoger, se trata de a quien Dios quiere llamar, se trata de a quien Dios quiere exaltar. Naimen Shudakai. Y me impacta esto. Pablo le está diciendo a este pueblo: no es judío el que lo es por dentro, ni es judío aquel que pueda tener una apariencia de ello. Porque lo que Pablo le está diciendo, la circuncisión, no es aquella que se materializa y se efectúa en la carne, sino que Pablo le está diciendo a este pueblo: hay una circuncisión que se hace en el corazón, que se hace en el espíritu. Y aquel que de esa circuncisión no es alabado por los hombres, sino por Dios. Por tanto, Pablo le está diciendo a un pueblo, y hoy en día hay gente que se siente opacado, hay gente
gente que dice: yo no soy parte, Dios no me entregó ministerio, yo no soy de familia de pastores, yo no provengo de familia que tenga la capacidad intelectual, yo soy alguien de los últimos rincones de la tierra. Pero yo les traigo noticias. No se trata de que tú tuviste la sangre de Abraham, no se trata de que a ti te circuncidaron, se trata de que hay una alabanza que Dios decidió dar a aquel que entendió que lo que tenía que doblegar era el alma, aquel que entendía que tenía que doblegar el espíritu. Por eso, ¿sabe qué? Un corazón contrito y humillado Dios ama lo desprecia. Y hay gente aquí que se ha sentido atribulado, hay gente que ha dicho aquí: yo no tengo la capacidad, hay gente que ha dicho aquí: yo no soy de esa familia, a lo mejor yo no tengo el ministerio, yo no tengo esa capacidad. Pero yo vengo a hablar con gente que en esta noche Dios ha dicho: yo te salto, Dios ha dicho: yo te marco, yo te marco. Y es impactante esto. Pablo le está diciendo a un pueblo: usted no es judío porque usted lo es en el interior con la sangre. Y la circuncisión no es porque tú hayas cumplido con el pacto solamente que Dios dio a Abraham. Tú sabes que Pablo está diciendo: yo he conocido que esto no me es suficiente. Lo suficiente es cuando Dios decide alabarte. Y tú sabes por qué Pablo dice esto: porque Pablo tenía todo lo más grande humano. Pablo tenía todo aquello que el ser humano quisiera tener. Pero esta ley no le permitió a él tener la revelación de aquel que le dijo: Saulo, Saulo. Y yo vengo a hablar con gente que no tiene a lo mejor el conocimiento. Yo vengo a hablar con gente que ha dicho: yo no tengo revelación. Pero en esta noche el Espíritu Santo vino a llamarte por tu nombre. Él vino a decirte: es el tiempo. Él vino a decirte: yo te llamé, yo lo decidí. No fue porque tú califiques, no fue porque otro piense, fue porque yo lo decidí, fue porque a mí me plació. Y hay gente en esta noche que yo veo que el Espíritu Santo lo comienza a levantar. Hay gente que se esmera en recibir alabanza de los hombres. Mientras Pablo era Saulo, él se sentía alabado por los hombres, a tal manera que por él creer en esta ley, Pablo siendo judío, él entendiendo que él estaba haciendo cumplir la ley, entonces él mismo buscaba cartas para matar a los cristianos. Pero para Pablo, él entendía que él estaba cumpliendo con lo que el hombre mandaba, con lo que Dios mandaba en la ley de Moisés. Pero lo que Pablo estaba haciendo siendo Saulo era buscando ser engrandecido por los hombres. Aquellos fariseos, aquel Gamaliel, aquellos saduceos, todos ellos engrandecían a Saulo porque decían: él está haciendo cumplir la ley. Decían: él está acabando con aquellos que están blasfemando el nombre de Dios. Porque ¿sabe qué? Ellos estaban exterminando con aquellos que habían creído que había una circuncisión que no tenía que ser en la sangre. Él estaba exterminando con aquellos que habían creído que se había hecho un nuevo pacto. Porque hay gente que todavía está 2025 y quiere estar viviendo con el pacto viejo. Dile a alguien: actualízate, actualízate, que este pacto se renovó. Dile a alguien: actualízate, que este pacto se renovó. Actualízate, que se renovó. Y es impactante que en ese tiempo Pablo, siendo Saulo, estaba recibiendo alabanza de los hombres, porque él lo alababan. Cuando Saulo fue uno de los que estuvo ahí cuando comenzó la persecución después de la crucifixión y la ascensión de Cristo al cielo.
a tal manera que el primer mártir fue Esteban. Y la Biblia relata en el libro de los Hechos que Saulo estaba ahí y que la ropa de Esteban la tiraron a los pies de Saulo. O sea que fue la honra entregarle a Saulo la ropa de Esteban. Pero yo le tengo noticia a alguien. A lo mejor tú andas recogiendo trapitos de alguien. A lo mejor tú andas cargando maleta de alguien. A lo mejor tú dices: yo lo que soy un instrumento que no sirvo más que para barrer. Pero yo les traigo noticias. En eso que te tiraron, en lo que tú crees que no sirve, se va a desatar algo en ti. Se va a desatar algo en ti. Es importante esto. Saulo recibió la alabanza, pero mientras recibió la alabanza, él estaba cumpliendo con aquellos que decían ser judíos porque tenían la circuncisión, porque ellos estaban cumpliendo la ley de Moisés. Pero me impacta que Pablo, cuando le está hablando aquí a los romanos, él le está diciendo: ¿qué pasa con aquel que se circuncidó, pero entonces no está cumpliendo la ley? Entonces, ¿de qué le valió la circuncisión? Porque se circuncidó, pero no cumple la ley. Entonces Pablo dice: ¿qué pasa con otro que no se ha circuncidado, pero sí la está cumpliendo? Que él dice: yo le creo. Él dice: yo me levanto. Él dice: yo sé quién es Dios. Él dice: yo reconozco el sacrificio. Hay gente que se equivoca contigo y dice: él no está cumpliendo, yo lo estoy viendo mal, él no me está aparentando lo que yo creo. Porque la gente ahora quiere que tú le aparentes lo que ellos quieren ver, y no lo que tú le aparentes. Es lo que Dios puso en ti, fue lo que Dios declaró. Esto no se vive de apariencia. Esos judíos estaban aparentando. Esos judíos estaban metidos en Roma, haciendo creer que eran la descendiente de Abraham. Pero ellos tenían la sangre, pero hace rato que estaban siendo desechados. Sin embargo, Pablo le está diciendo: al que tú tienes desechado, al que tú crees que no es digno, a ese Dios escogió, a ese Dios le dijo, a ese Dios alabó. Y yo vengo a hablar con gente que nadie te había escogido, que nadie te había tomado en cuenta. Tú dijiste: yo no soy nadie, pero te tengo noticias. Hoy Dios te vino a alabar, hoy Dios te vino a escoger, hoy Dios te vino a marcar. Y Pablo da esta enseñanza. Y cuando el Espíritu Santo me dice: al que Dios decide alabar, le digo: ¿cómo así, Espíritu Santo? Él me dice: hay gente que está ansioso de servir. Hay gente que quiere una posición, ¿sabe qué? Pero ellos entienden: yo no califico, porque a lo mejor yo no estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Porque hay gente que te quieren poner el bendito librito de ellos, y en el librito de ellos tú no cabes. Pero yo vengo a hablar con gente que no se trata del librito que tú tienes, no se trata del librito que tú buscaste, se trata de a quien Dios lo decide. Y hay gente que Dios decidió aquí, hay gente que Dios decidió alabarlo. Yo le dije: Espíritu Santo, ¿cómo esto? Explícame cómo esto. Porque cuando tú le estás hablando a los romanos a través de Pablo, tú le estás hablando a gente que conoce la ley, pero conocen la ley para lo que le conviene, para ponerle traba al otro, para que el otro no avance, para ponerle piedra de tropiezo. Pero Pablo le dice: tú pusiste piedra de tropiezo, pero yo te traigo noticia. Al que menos tú crees, no es el que el hombre diga, no es alabanza de hombre. Pablo le dijo: yo sé lo que es alabanza de hombre. A mí me alabaron mientras yo era Saulo, mientras yo mataba a los cristianos, a mí me alabaron. Pero ¿sabe qué me gusta? Que él le dice a los Gálatas en el capítulo 2:20, le dice: con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Hay alguien que tiene que entender que no se trata de que tú cumplas el librito humano, no se trata de que tú cumplas el protocolo humano, se trata que tú digas: con Cristo estoy conjuntamente crucificado.
es impactante esto. Cuando el Espíritu Santo me está hablando de esto, al que Dios decide alabar. Saulo era alabado por los hombres, cumplía la ley, lo tenían aquellos fariseos, Gamaliel, que era su maestro, lo tenían como el docto, el entendido en las leyes de Moisés, en aquellas palabras, en los libros de los profetas, en lo que escribió Isaías, en lo que escribió Jeremías. Ellos tenían todos los libros. Conocía el Pentateuco, conocía el Génesis, conocía Éxodo, conocía Levítico, conocía Números, conocía Deuteronomio. Él conocía todo lo que decía la palabra. Pero no se trata de que tú conozcas la palabra, sino de que la palabra te conozca a ti, sino de que la palabra se haga vida en ti. Naikaman Sutakai, Dayamon Sokaya Kanaman Seke. Hay gente que la palabra le va a comenzar a revelar en esta noche. Hay gente que en esta noche la palabra le va a empezar a revelar. Hay gente que dice: yo no recibo alabanza, nadie me había reconocido. Te traigo noticias. Hoy fue el día que el Espíritu Santo escogió. Hoy fue el día que el Espíritu Santo dijo: hay gente que yo necesito reconocerla. Hay gente que en los secretos se han sacrificado. Hay gente aquí que está pagando un precio. Y esto es impactante, porque cuando Pablo está hablando de esto, Pablo está hablando con legalidad. Y él dice: esto no se trata de la circuncisión del hombre que cree, es de lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en el espíritu. Dice: no en letra. Hay mucha gente que cumple la palabra en letra. Ellos te la descifran y te la leen como una canción o como un poema. Hay gente que te agarra la Biblia y te la recita. Te dice el Salmo 91 de los pies hasta la cabeza, de cabo a rabo, como dicen. Te lee el Salmo 23, el Salmo 25, te lee el Salmo 27, el Salmo 150. Pero lo que Pablo le está diciendo: esto no se trata de letra. Esto no se trata de letra. Esto no se trata de letra. Esto se trata del que Dios quiere alabar. Esto se trata del que Dios entiende que está cumpliendo con el mandato. Esto se trata de aquel que dice: yo me crucifico. Él dice: yo sacrifico mi corazón. Yo suelto lo que me aparta de Dios. Yo suelto lo que me estorba. Naimen Shunakai, Nikayamon Shunakaya. A mí me gusta porque Pablo habla con legalidad y con testimonio. Y hay mucha gente que te quiere hablar de la letra que escribió y de lo que otro dijo. Pero cuando tú escaneas su vida, solamente tiene letra. Solamente hay letra. Y tú no ves testimonio. Pero yo vengo a hablar con gente que sale de la letra. Yo vengo a hablar con gente que entra a la manifestación. Gente al que Dios alaba. Gente al que Dios levanta. Hay gente que Dios la levanta hoy. Hay gente que Dios la levanta hoy. Yo estoy viendo gente aquí que Dios la trasciende. Mira esa joven que está al lado ahí delante de ti. Dios la trasciende, esa muchacha. Dios te trasciende, muchacha. Yo estoy viendo que hay una transición en tu vida. Hay una metamorfosis. Llegó el tiempo de que ya pasó la letra. Llegó la manifestación. Naikaman Shunakai. Y Monshokai Anaya. Ni Manshekei, acércamela aquí. Alábelo que Él está aquí. Yo he venido a decirle a alguien en esta noche que al que Dios decide alabar, no importa que se levante el mismo infierno. Hay gente que está echando un pleito grande aquí en Herrera. Hay gente que está peleando con espíritu en la noche. Hay gente que hay espíritus que lo están atormentando. Pero yo vengo a decirle que Dios decidió alabarte. Y yo vengo con legalidad. Yo he venido aquí con legalidad. Yo no vengo aquí con letra. Yo no vine a plantearle letra a nadie. Yo vengo a desatar lo vivido. Yo vengo a desatar lo vivido. Yo vengo a desatar la experiencia.
Levanta la mano, mija, porque es que Dios te está transicionando. Ney, que me ven una calle. Esta muchacha le ha dado brega avanzar y ella se ha comido la letra. Esta muchacha ha querido cumplir con todos los lineamientos humanos, pero con todos los lineamientos humanos no ha podido desatar el ministerio, lo que Dios ha puesto en ti. Y tú sabes que yo vengo como Pablo, vengo en esta noche con autoridad a decir que toda ley que no te ha dejado avanzar en esta hora tiene que terminar, porque llega el fuego de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe fuego ahora.